Bueno, y aquí continuamos ya en la segunda parte, Jesús y el divorcio, amén. Y lo que habéis escuchado, la primera parte, amén. Entonces sabemos que ahora entramos a la segunda parte, Jesús y el divorcio, amén. Y continuamos con las escrituras. Ahora vamos a ir al principio, a Génesis, amén. Génesis 2. Génesis capítulo 2. Génesis, amén, capítulo 2. Y los versículos son del 20 hasta el 25, amén. Y estas escrituras corresponden a el hombre en el huerto del Edén, amén. Pero los versículos con los cuales vamos a trabajar en este estudio es desde el 22 hasta el, Génesis 2, el versículo es el 20 hasta el 25, amén. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, amén. Para Adán no se halló ayuda idónea en los animales, amén. En 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. ¿Qué fue a partir de ese momento la mujer? Hueso de su hueso y carne de su carne, porque del varón fue tomada. Amén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué razón? Por razón de la unión, del matrimonio. Se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. Amén. El 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Amén. Aquí vemos como ya Eva ya se hizo su mujer. Adán y su mujer. Amén. Dios constituyó el matrimonio, los unió. Y por esta unión, amén, ellos fueron un matrimonio. Entonces ya Eva pasó a ser su mujer. Por esta causa, dejará el hombre a su padre y a su madre. Amén. Aquí, como vimos en los evangelios, en la primera parte de Jesús y el divorcio, amén, vemos como el Señor le dijo que por esta causa, amén, para que vean que Dios no se va a contradecir, amén. Dios envió a su Hijo a decir lo mismo que ya Él tenía dicho, amén. Por esta causa, amén, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Dios hablando en el principio y Jesús hablando en los evangelios, la misma palabra del Padre, porque Jesús hablaba por el Espíritu del Padre, amén, el Hijo. Ahora continuamos en Génesis, pero vámonos al capítulo 12, amén. Y los versículos son del 11 al 20. Génesis 12, los versículos desde el 11 hasta el 20. Amén. Esta parte corresponde a Abraham en Egipto. Amén. De aquí sale esta escritura. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Amén. Pues Sarai era muy hermosa a la vista. Amén. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Amén. Su mujer es. O sea, una unión, un matrimonio. Es su esposa. Amén. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. ¿Por qué lo iban a matar a él? Amén. Y a ella reservarle la vida. Amén. Por causa de que si tomaban a Sarai estando Abraham en vida, amén,
iban a cometer adulterio. Amén. Entonces era necesario matarlo a él, que él estuviera muerto para poder estar con su mujer y ya ella quedaría libre y ya no sería su mujer. Ella quedaría viuda, libre para poderse casar. Amén. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Cómo le iba a ir bien a Abraham? Diciendo que Sarai era su hermana. Amén. Por causa de ella. Porque por causa de ellos, quererla tomar a ella. Amén. Lo iban a matar a él. Porque para un hombre estar con otra mujer, amén, tenía que morir el marido. Porque mientras en vida del marido no podían tomar a esta mujer como su mujer. Amén. Continuamos con las escrituras. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Amén. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Amén. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Amén. Tomaron a Sara. Amén. Y la llevaron a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asna y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran desplaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué causa Dios hirió esta casa? Porque había pecado en ellos. ¿Cuál era el pecado? Cogerle la mujer a su prójimo. Le estaban tomando la mujer a su prójimo. Le habían tomado a Sarai en vida de Abraham. Amén. Y Dios, amén, llevó plagas a la casa de Faraón. Amén. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Amén. O sea, ellos tenían claro que mientras el marido de una mujer estuviera en vida, no se podía tomar a una mujer. Amén. No la podían tomar. Amén. ¿Qué es esto que me ha hecho? Amén. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué prefirieron ellos? Que él la tomara el marido y que se fuera. Amén. Porque ese pecado de tomarle la mujer a su prójimo mientras estando él en vida le había traído juicio de parte de Dios. Amén. Le había traído plagas a su casa. Amén. O sea, ellos tenían claro que en vida, mientras uno de los dos esté con vida, no podían tomar, o sea, ella no podía unirse a otro hombre. Amén. Ni era otra mujer, era su esposa. Amén. Sí que luego sucedieron cosas. Amén. O sea, Abraham tuvo otros hijos, tuvo a Ismael con la criada, amén, pero estos son ya otros temas, amén, que no corresponde a lo que es el divorcio y a lo que Jesús enseña sobre el divorcio, amén. Aquí yo me baso en lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Ellos temieron a Dios, amén, le vinieron juicio por estar con una mujer de un hombre que no había muerto. Amén. Y esto es lo importante. Amén. En lo que quiero enfocarme, en lo que hay que hacer énfasis. Amén. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. ¿Y a quién? Y a su mujer. Amén. Reconociendo en todo momento que Sarai era mujer de Abraham. Amén. Y que no podían hacerlo porque era pecado. Le traían a ellos consecuencias estos pecados. Amén. Le traían juicio de parte de Dios. Continuamos con las escrituras. Si me veis aquí hacia un lado es porque tengo el estudio en el ordenador y voy mirando los versículos que vamos haciendo. Amén. Ahora sería irnos a Génesis 20. Génesis capítulo 20. Y el versículo es desde el 2 hasta el 18. Génesis 20, desde el 2 hasta el 18. Y esta escritura corresponde a Abraham y a Abimelech. Amén. Y dijo Abraham,
de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué? Porque Abraham volvió a decir nuevamente, es mi hermana. Amén. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Cómo estaba Sara? Casada con marido. ¿Y qué le iba a venir? Muerte. Amén. Porque la mujer era casada con marido. ¿Qué es estar casada? Tener marido. Amén. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Amén. Porque él no la había tomado, todavía no se había llegado a ella. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, él no sabía que estaba cometiendo un pecado, él no sabía que estaba tomando la mujer de un prójimo. Amén. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Amén. Y Dios sabía que él lo había hecho inocentemente. Amén. Porque Dios no tomará a un inocente por culpable. O al culpable por inocente. Amén. Dios también lo sabía, pero Dios también le envió la palabra. Amén. En este día el Señor te está enviando la palabra. Amén. Así como lo hizo con Abimelech. Amén. Dios sabe que a veces nos entramos en pecado y no somos conscientes de ello, pero Dios nos envía la palabra. Amén. Y hay de nosotros si la recibimos o decimos que no es de Dios. Amén. Si la recibimos, bien para nosotros, y si no la recibimos, el mal está ahí a la puerta. Amén. Continuamos con las escrituras, el versículo 7. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, la mujer a su marido, porque es profeta. Amén. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y todo lo tuyo. ¿Quiénes iban a morir? Él y todo lo suyo, a causa de este pecado de tomar una mujer mientras el marido estaba en vida. Amén. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué no has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Qué trajo Abraham sobre ello? Este tan grande pecado. O sea que el pecado de adulterio es un gran pecado, es grave. Amén. Continuamos. Hasta llegar al 18, continuamos. Ahora versículo 20. Y Abraham respondió, ¿por qué dije para mí? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Amén. Abraham les explica, ciertamente no hay temor de Dios, o sea, ellos no obedecían a Dios. Amén. Y me matarán por causa de mi mujer. ¿Por qué? Para poderla tomar, porque si él estaba muerto, ella queda viuda, queda libre de esa ley del matrimonio. Amén. Para poderla tomar. Necesitaban verlo a él muerto. Amén. Y aquí le explica por qué hizo esto. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y a la verdad tampoco estaba mintiendo, era su hermana. Amén. Hija de su padre. Amén. Pero esta fue la causa por la cual él lo hizo. Porque para tomarla a ella, Abraham pensó, me van a matar a mí. ¿Por qué? Porque no podían tomarla mientras él estuviera con vida, porque se convertían en adúlteros. Amén. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, diga de mí, mi hermano es. Amén. Abraham se cuidaba, porque la mujer era hermosa. Amén. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos, siervas, y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Amén. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas, amén, de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con
todos, así fue vindicada. Amén. ¿Qué le era a Abraham? Como un velo. ¿Y qué es el velo? Una cobertura. Amén. Él le era su cobertura. Amén. A Sara, su mujer. Amén. Entonces, 17, versículo 17. Amén. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. Amén. Que tuvieron hijos. O sea, que el vientre le fue cerrado mientras ella estuvo ahí. Porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech. Jehová la había cerrado. ¿A causa de qué? Del pecado de tomar una mujer de un hombre que estaba con vida. Amén. A causa del adulterio de Abimelech. Amén. A causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. El Señor le había cerrado la matriz en esa casa, en esa familia. Amén. ¿A causa de quién? De Sara, mujer de Abraham. Amén. Porque él estaba vivo. Entonces estaban cometiendo adulterio. Se habían traído muerte a ellos. Amén. A su casa. Amén. Porque Dios instituyó el matrimonio y él no lo va a romper. Si lo instituyó, amén. Lo que Dios hace, luego no va a decir, no lo va a pisar. Amén. Lo que Dios hace no lo va a pisar. No va a decir, ahora lo piso. No. De un segundo a otro no lo va a hacer. Amén. O sea, siempre las cosas tienen un porqué. Amén. Ahora continuamos con las escrituras en Génesis. Amén. Génesis capítulo 39. 39. 39. Y estas escrituras corresponden a José y la esposa de Potifar. Amén. José y la esposa de Potifar. Pero en los versículos que vamos a estar leyendo son el 7 y el 9. Génesis 39, el 7 y el 9. Versículos 7 y 9. Amén. Aconteció después de esto, amén, que la mujer de su amo se puso sus ojos, amén, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer del amo de José, amén. ¿Qué le dijo a José? Duerme conmigo, amén. Y él no quiso, amén. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, amén. ¿Qué había puesto en mano de José? Todo lo que él tenía, amén. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Qué era lo único que le estaba reservado a José en esa casa? La mujer. ¿Por qué? Por la ley. Amén. Por la ley. Porque entonces sería adulterio. Amén. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amén. ¿Contra quién está el hombre pecando? Contra Dios. Amén. O sea, José aquí sabía que no solamente le estaba haciendo un daño a este hombre que había puesto su confianza en él, amén, en dejarle gobernar, amén, sino que también estaba cometiendo el pecado directamente contra Dios. Cuando usted comete adulterio aquí en la tierra, amén, usted le hace daño a los seres humanos que están aquí, por supuesto que sí. Pero usted, amén, está pecando contra Dios. Directamente es un pecado contra Dios. Amén. Y José sabía esto. Amén. Y José no estaba dispuesto a pecar contra Dios. Amén. Y la historia sigue, pero hasta aquí me baso, hasta aquí hago énfasis en estos versículos, porque son muy importantes para seguir estudiando este estudio que me ha entregado el Señor, Jesús y el divorcio. Amén. Ya ves cómo se respeta, mientras un hombre tiene vida, se respeta a la mujer y no se puede tomar. Amén. Continuamos con las escrituras. Amén. Ahora vámonos al Éxodo. Éxodo 20. Éxodo 20, el capítulo es el 20. Y el versículo es el 14. Amén. Éxodo 20, versículo 14. Amén. Cortito. No cometerás adulterio. Ya está. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. En la ley es clara. Los mandamientos están para cumplirse. No cometerás adulterio. Amén.
O sea, no, Jesús cuando les habló en los evangelios, estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo que hay aquí en Éxodo. No cometerás adulterio. Amén. Mientras una persona esté viva, si en vida se va con otra persona, está en adulterio. Ambos cometen adulterio. Amén. Continuamos con las escrituras. Levítico 19. Levítico 19. Amén. Levítico 19. Y los versículos son desde el 20 hasta el 22. Levítico 19, desde el 20 hasta el 22. Amén. Continuamos. Y esta escritura corresponde a leyes, amén. Corresponde a leyes de santidad y de justicia, amén. A la santidad, amén, y la justicia. Y los versículos 20 y 22, amén. 20 hasta el 22. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no tuviere rescatada ni hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Amén. ¿Qué le ocurría cuando una mujer estaba desposada? Aquí lo volvemos a leer. Amén. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada, o sea, todavía no había un matrimonio, era desposada, era como un compromiso para una antesala al matrimonio. Amén. Con alguno, esta persona desposada con alguno, y no tuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. O sea, todavía ella no era libre. Amén. Y estaba con otro, y se iba con otro. Ambos iban a ser azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. No morirán. Pero el adulterio, cuando ya la persona es casada, muerte. Amén. Pero, ¿qué nos enseña el Señor? Que cuando una persona estaba desposada todavía no se ha unido en matrimonio. Amén. Y aunque no esté bien que esté con otra persona, que aquí se exhorta y lo azotaban, no morían como con la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, que a ella sí que la iban a matar, porque ella tenía marido, pero ella, en este caso vemos en Levítico 19, en el 20, versículo 20, que no había un acto de adulterio. Amén. O sea, no era casada, sino que le estaba fallando a su prometido y iba a ser azotada, pero no muerta, azotada. Por cuanto ella no era libre, ella tenía un compromiso y estaba haciendo esto. Tenía un compromiso, amén. Pero no estaba casada, todavía no se había casado, porque aquí el Señor nos enseña en su palabra que si estando casada sí que la apedraban, amén. Continuamos con las escrituras, Levítico, continuamos, ahora es hasta el 22, ¿verdad? 20-22. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. ¿Por qué? Por su pecado, por haber estado con una mujer desposada. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Este pecado se le perdonaba, pero ¿por qué? Había una causa. No era casada, era desposada, había un compromiso, no era casada. Amén. Continuamos con las escrituras. En Levítico 20, el 10. Levítico 20 y el versículo es el 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿cómo es el adulterio? Con la mujer de su prójimo. O sea, cuando estaba desposada, todavía no era adulterio, era un pecado, pero no era adulterio. Amén. El adulterio aquí se corresponde a cuando ya hay una unión, cuando ya son un solo cuerpo, una sola carne, cuando es un matrimonio. Amén. En el 10, 20:10, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. ¿Qué les ocurría? Indefectiblemente eran muertos. O sea, aquí vemos en Levítico 19:20, amén, como no eran muertos, eran azotados. Y él pagaba por su culpa, por su pecado. Pero sin embargo, nos vamos a las Escrituras, Levítico 20:10, versículo 10, y aquí sí que dice que indefectiblemente serán muertos. Aquí sí que hay muerte. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo adulterio con la mujer de su prójimo. Ya esa mujer era de su prójimo. Amén. Ya era de su prójimo esa mujer. Y aquí sí que ya se reconoce un acto de adulterio. Amén. Quiero hacer énfasis en esta escritura. Amén. Porque ¿cuándo es el adulterio? El adulterio es cuando ya dos personas tienen un matrimonio, cuando se han unido en matrimonio. Si el hombre se va con una mujer, comete adulterio. Si la mujer se va con un hombre, comete adulterio. Amén. Quiero hacer énfasis. El adulterio no es cuando son desposados. Cuando son desposados están cometiendo un pecado. Se están siendo infieles, están cometiendo un pecado, ¿no? Pero es cuando se firma, cuando hay un pacto, cuando ya han jurado un pacto. Amén. Y aquí hay una diferencia. Aquí el Señor nos enseña lo que es un desposamiento y lo que es un matrimonio. En el matrimonio, que me cuesta esta palabra. En el matrimonio, indefectiblemente morirán. Desposado, él pagaba por su culpa. Eran azotados. Ella era azotada. Desposado, azotada. Él pagaba por su culpa, por su pecado, por cuanto ella no era libre. Casados, adúlteros, muerte. ¿Ves la diferencia de un matrimonio a un desposamiento cuando no es su mujer todavía? Desposamiento no es su mujer, es un pecado. Claro que sí, que tú tienes un compromiso y te vayas con otra persona. Claro que sí, es un pecado, porque aquí la palabra que es Dios, la Biblia que es Dios, nos enseña que se comete pecado. Pero en Levítico 10, el Señor nos enseña que ya estaban juntos, estaba cogiendo a la mujer de su prójimo y indefectiblemente morirán. Muerte, un pecado de muerte, el adulterio. Cuando todavía no han firmado un pacto, no se han jurado un pacto, todavía no son un matrimonio. Si hacen esto, si se van con otras personas, están mal, están pecando delante de Dios. No deja de ser pecado, están pecando. Pero cuando el pecado, cuando se va a muerte, ese es ya cuando es adulterio. Cuando el hombre coge la mujer de su prójimo, o la mujer coge el hombre de su prójimo, ¿no? de su vecina, de quien sea. Amén. Que ese hombre esté casado. Adulterio, un pecado de muerte. Desposamiento no es un pecado de muerte, pero no está mal. O sea, perdón, no está bien. Si lo hace, no está bien. No está bien delante de Dios, porque aquí a ella la azotaban, él tenía que pagar por su culpa. ¿Por qué? Por su pecado. Perdón. Entonces la diferencia entre un matrimonio, se comete un pecado de muerte. El adulterio es un pecado de muerte. Desposamiento es pecado, se está mal. Si se va con otra persona teniendo un compromiso, se está mal, se está en pecado igualmente. Amén. Pero no de muerte, o sea, no en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque lo castigaban. Amén. A ella la azotaban, a él lo ponían a pagar por su pecado. Amén. Pero ya pero una persona ya en adulterio es cuando le toma a la mujer de su prójimo. Aquí ya sí se va a un adulterio. Aquí se reconoce como un adulterio. O sea, no es que le castigaban, sino que no le castigaban azotándole, ni que él pagaba algo por su culpa. Aquí ya era la muerte directamente por el adulterio. Amén. La diferencia de desposamiento y matrimonio. Amén. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta segunda parte. Y ahora voy a volver con la tercera parte. Amén. Jesús y el divorcio. Amén. Ahora volvemos.